Buenos días a todos. Este video lo hacemos con el fin de presentarles desde nuestro punto de vista la experiencia y los resultados del proyecto de pollos de engorde que se trabajó en la materia de nutrición. Bueno, en este se dividieron en grupos y nuestro grupo que está integrado por Juan Diego Hernández, Jonathan Rodríguez y quienes habla Laura Torres, nos correspondió el tratamiento número 2 de alimentación. ¿Qué es lo que contenía este tratamiento? Principalmente nuestro tratamiento iba a tener menos 35 kilocalorías por kilo. Es decir, que nuestro tratamiento tenía menos calorías que los demás. Y esto más adelante va a explicar muchas cosas en los análisis de pesos y todo eso. Antes de que llegaran los pollitos, nos dirigimos al área de remanso y como ven en las pilas, se encuentran unas mallas y papel cartón o papel craft. ¿Qué fue lo que se hizo? Retiramos todo eso y lo cambiamos por mallas nuevas. Como podemos ver, a los costados habían mallas más pequeñas y esto era para que los pollos no se salieran. Lo mismo las mallas que están en los frontales o en la parte delantera y era para que los pollos no se escaparan. Bueno, en cuanto a instalaciones, se tenían las baterías donde se iban a alojar los pollitos, los bebederos, que era tipo dispensador, en el cual por contacto se iba a salir el agua y ellos podían hidratarse desde ahí. Se tenían comederos en la parte interna de las baterías, pues porque los pollitos eran pequeñitos y eran apenas para ellos. También se tenían canecas donde se almacenaba el alimento y otras canecas donde se depositaban los materiales de desecho. Además de esto, teníamos una zona donde íbamos y depositábamos las heces fecales de los pollos y les agregábamos cal. Eh, Mientras que iban creciendo, se fueron cambiando y adaptando algunas cosas de las baterías, como por ejemplo, se quitaron las mallas que al principio se pusieron para que los pollos no se escaparan, puesto que ya eran más grandes y necesitaban sacar la cabeza para poder alimentarse en los comederos nuevos, pues porque se cambiaron para unos más grandes para que tuvieran más facilidad de comer y no estuvieran tan apretados en las baterías. Y en el cuarto donde estaban estas baterías y los pollitos, habían unas máquinas que controlaban el flujo de aire y también medían la temperatura en la que estaba pues esa zona, ya que los pollitos necesitaban una temperatura, bien, un clima templadito para que crecieran en condiciones favorables. En el primer día, pues lo que se hizo fue cesar a los pollos. Cada grupo tuviera 30 para irlos entre 15 machos y 15 hembras. ¿Cómo se hizo el cesaje? Pues por el tamaño de las alas de su pluma, ya que las hembras tenían las plumas más largas e intercaladas, mientras que los machos los tenían cortos y eran parejos. Cabe aclarar eh, que los estudiantes de nutrición teníamos un cronograma, ¿sí? De los 42 días que los pollos estuvieron con nosotros. Digamos, un día le tocaba a Laura, un día a Jonathan y un día a mí, así con todos los estudiantes. Lo que teníamos que hacer principalmente era hacerle aseo a donde excretaban los pollitos, cambiarles eso, limpiarlos con unas pátulas y dejarlo en la caneca que era para después botarlo en el compostaje, a donde le echamos la pala con cal, como decía Laura. A los 8 días que nosotros fuimos otra vez, a los pollitos se les dio un antibiótico. Esto para que eliminaran todo rastro de bacterias que podrían tener y evitar que se enfermaran. Ese mismo día se hizo el pesaje de ellos y se analizaron y compararon los valores. Cada grupo pesó sus pollitos y el pollito más pequeño se sacrificó para revisar por medio de la necropsia qué factores
pues anatómicos del cuerpo se habían visto afectados y puede que por ellos no se hubiese desarrollado en condiciones correctas el pollito. Entonces, este pollito, que fue el que nosotros sacrificamos y al cual se le hizo la necropsia, se le encontró que el vestigio de la yema estaba de un tamaño un poco grande para lo que debería estar normalmente. Además de eso, a otro pollito se le encontró que los lóbulos del hígado tenían coloraciones diferentes, unas partes más oscuras que otras. Nos comentaba el profesor que nos acompañó en la necropsia y que nos la guió, que puede que esa coloración en el hígado se hubiese dado por una temperatura muy elevada. Entonces, esa temperatura cogió a este pollito, lo tornó un poco más débil y por eso puede que el pollito no haya crecido correctamente. Aquí los pollos abatían en guerra, pues nos dimos cuenta que algunos pollos sufrieron asfixia por aplastamiento, o otros por lo que no pudieron comer. Cada vez que los diferentes personas de cada grupo iba a ver, se encontraban algunos pollos muertos o a veces ni se encontraban, pero casi siempre se encontraban a pollos muertos o en fuera de sus jaulas. Algunas de las causas de muerte de estos pollitos era por infartos. Entonces se daban los infartos por mucho consumo de comida y pues al hacer en el momento del infarto la fuerza que ellos ejercían generaban, pues como pueden ver acá, lesiones óseas. Además de esto, la profesora nos comentaba que hubo muchos de ellos que murieron por ascitis, que es el acúmulo de agua en el abdomen. Principalmente, ¿qué es lo que hizo semana tras semana hasta la semana 6, que fueron los 42 días que tuvimos a los pollos? Principalmente se registraron los pesos. Al día 42 se hizo prácticamente lo mismo, se registraron los pesos para luego hacer los cálculos correspondientes y analizar lo que fue conversión alimenticia, ganancia de peso, consumo y eficiencia alimenticia. Bueno, aquí lo que se hizo el último día fue que se cogieron los pollos y llegaron otros estudiantes de otras clases de nutrición. A cada uno de esos estudiantes se les dio un pollo para su sacrificio. Lo que se le hizo fue que al momento de sacrificarlo se les estiró el cuello o el pescuezo del pollo para que ya fuera una muerte instantánea y se le hizo el desangramiento. Después de eso se dejó de sangrar para meterlos a la olla, esa olla tenía agua hirviendo. Y después de eso se le hizo el desplumaje para poder abrirlos y sacarle sus, Vísceras. sus vísceras para ya poder hacer el pesaje. Después de esto, la profe escogió los pollos, escogió pollos al azar para hacerles estudios colorimétricos, para mirar el color y posteriormente se le iba a arrojar factores que se iban a implicar en otro estudio. Principalmente, como les había mencionado antes, eh, tomamos en cuenta lo que fueron la ganancia de peso, ¿sí? Desde el primer día hasta la semana 6, es decir, hasta el día 42, para posteriormente tener resultados para sacar ganancia de peso y eficiencia alimenticia, como se les había comentado. El promedio del primer día en machos fue 49,6 gramos, en hembras fue 48,3. En este caso, los machos, la diferencia entre el peso entre machos y hembras no variaba tanto. Ya en la primera, los machos tenían 150,7 gramos y las hembras 147,2. Tampoco variaban mucho. Ya en la semana 3 hacemos ese salto, ya los pollos, tanto machos como hembras, ya pasaban de la libra, es decir, 587,6 para los machos, las hembras tenían 724,7 gramos. Acá ya se podía encontrar una diferencia.
y ya nos dirigimos a la semana 6 el día 42. eh, ya los machos tenían un peso de 1,9 kilogramos, las hembras 1,9 también kilogramos. En este caso no se encontraron tantas diferencias. Nosotros en nuestro grupo tuvimos tres hembras muy pesadas, pero también hembras que iban desde los 1.300 a 1.400, 1.500 hasta los 2.654 gramos. Y cabe mencionar que nuestros machos tenían buenos pesos a pesar de nuestro tratamiento. Bueno, en ganancia de peso se midió en 3 periodos de tiempo, del día 1 al día 21, del día 21 al día 42 y en general del día 1 al día 42. Entonces, para hallar la ganancia de peso, se cogía el valor del peso del día 1 con el valor del peso del día 21 y se restaban. Y eso nos iba a dar la ganancia de peso de cada animal durante cada periodo de tiempo. Entonces, en promedio, para los machos del día 1 al día 21, se hubo una ganancia de peso de 737,7 gramos. En hembras, de 676,2 gramos. En los días 21 a 42, se vio una ganancia de peso en promedio en los machos de 1.590 gramos y en hembras de 1.262,7 gramos. Y en general, en todo el proceso, que fue del día 1 al 42, se encontró en promedio una ganancia de peso en machos de 2.311,92 gramos y en hembras de 1.905,4 gramos. Lo que quiere decir que los machos de nuestro tratamiento obtuvieron una ganancia de peso más favorable que la de las hembras en todos los periodos de tiempo. Aquí podemos ver unas gráficas en las que observamos los valores y sí, los valores de ganancia de peso entre cada periodo de tiempo. Entonces, para los días del 1 al 21 está la línea azul que nos grafica desde un valor más arriba de 501, que sería más o menos 644, y podemos observar que está entre ese valor hasta pues valores que comprenden más o menos en ese espacio, lo que quiere decir que no varió mucho la ganancia de peso en esas semanas. En la segunda semana, perdón, en el segundo periodo de tiempo, que fue del 21 al 42, se observa que hubo un poco más de movimiento en cuanto a ganancia de peso de los machos de nuestro tratamiento, pero sin embargo, al final no hubo tanta perdón, sí hubo bastante variación. Y ya la gris nos demuestra cómo fue la ganancia de peso en general de todo el periodo. Y pues respectivamente sería el mismo análisis para las hembras. Bueno, ya siguiendo con la conversión alimenticia, primero tenemos que saber qué nos quiere botar ese resultado de la conversión alimenticia. La conversión alimenticia es la relación que necesitamos de cuánto le tenemos que dar a nuestro animal, qué cantidad le tenemos que dar a nuestro animal para que gane 1 kilogramo de peso en nuestro caso. En ese caso, como Laura ya nos había comentado, nosotros tuvimos tres fechas, por decirlo así. Desde el primer día hasta el día 21, desde el día 21 hasta el 42, y en general del día 1 hasta el 42. Mientras que iban pasando las semanas, el consumo se fue aumentando. Eh, ya siguiendo con la conversión alimenticia, tuvimos una conversión para los machos del día 1 hasta el 21, 1,3. O sea que le tenemos que dar a nuestros pollos 1,3 kilogramos para que ganaran 1 kilogramo de peso. Y ya en este caso, ya del periodo 21 al 42,
ya se pasaba de lo establecido por la literatura, que nos indica que le tenemos que dar 1,8 gramos, kilogramos para que ganen 1 kilogramo de peso. Como vemos, están 2,54. Algo que ya en producciones ya masivas, eso ya se empieza a ver en el costo monetario del alimento y ya no se vuelve una producción tan rentable. Pero lo que fue en general, donde tomamos el día 1 al 42 tuvo 1,88. Es decir, 1,88 kilogramos le teníamos que dar a nuestro animal para que ganara 1 kilogramo de peso. Algo que se mostró, se podría decir que es eficiente, según la literatura. Ya en el caso de las hembras, tuvimos lo mismo, prácticamente lo mismo desde el día 1 al 21, 1,4 kilogramos para que ganaran 1 kilogramo de peso. Lo que sí fue ya más abismal fue que desde el 21 al 42 ya 3,1 kilogramos y desde el día 1 al 42 2,19, algo que ya en producciones ya se vuelve, ya no es tan rentable, o sea, son animales que no son rentables y no vamos a obtener la misma cantidad de dinero que esperamos en nuestra producción. Se podría decir, se podría hipotetizar que en nuestro caso, en nuestro tratamiento, los machos fueron más eficientes o no, tuvieron una mejor conversión alimenticia que las hembras. Eficiencia de alimento, lo que podemos ver es que de los 100 gramos que se le dio de alimentos a los pollos, ellos solamente obtuvieron, digamos, los machos un 77,5 gramos del alimento, ya que la alimentación se le basó entre la semana, digamos, las 2 primeras semanas se le dio la alimentación hasta no más poder, pero ya después de la tercera semana hasta la sexta se le comenzó a disminuir el alimento ya por su pesaje y por el tamaño que llevan teniendo ellos. Ya que podemos ver aquí, los machos tuvieron en la primera semana 77,5 y las hembras de un 71,9. Mientras que los últimos 2 días, como se le disminuyó la alimentación, fueron en la semana 5 53,88 gramos y en la sexta semana 47,11 gramos. Factores que tenemos que tener en cuenta para entender lo que es, bueno, las ecuaciones más que todo para la conversión alimenticia, lo que hicimos fue tomar en cuenta el consumo y lo vimos sobre la ganancia de peso. Ya para la eficiencia alimenticia fue al contrario, ganancia de peso dividido en consumo multiplicado por 100, para hacer todos estos cálculos respectivos en un Excel. Bueno, como conclusiones, tenemos que, a pesar de que nuestro tratamiento era uno de los que no se les tenía tanta fe porque no cumplían con los requerimientos necesarios para que el pollo creciera pues, correctamente, se observó que fueron de los pollos en los machos, fueron de los más grandes, los que tenían más peso en comparación con otros tratamientos. Eh, Y En pudimos general, ver aquí que cómo sería una producción agrícola para pollos de engorde, o sea, podemos aprender cómo iba a ser por lo menos un funcionamiento de esas producciones. en general, este proyecto, este estudio fue muy bueno, más que todo para nuestras carreras, que son en medicina veterinaria y zootecnia, ya que estas carreras implican mucha práctica y es bueno tener este tipo de prácticas porque nos haremos una idea de cómo es la vida real, cómo va a ser el trabajo en campo. Y estos pequeños detalles, estos pequeños estudios, estas pequeñas ecuaciones que la gente en común ven insignificantes, para nosotros es el día a día y cómo podemos mejorar la eficiencia de nuestras producciones, no solo en pollo, sino ganaderías, en marraneras, todo ese tipo de producciones. Muchísimas gracias por su atención y Gracias. Muchísimas gracias por todo.